teniendo en cuenta lo que vimos hace 8 días cuando dijimos que debido a que el ser humano nace siendo enemigo de Dios, que está por naturaleza apartado de Dios, que es judicialmente responsable ante Él, debido a que es incapaz el hombre, por supuesto, de disfrutar de la comunión con Dios para la que fue creado y de que se le exige que pague la pena, esto es, con la muerte, por quebrantar la ley de Dios y menospreciar su gloria. Es debido a todo eso que el ser humano necesita salvación. Pero esa salvación, como ustedes ya lo saben, solo puede venir de Dios mismo y con el propósito supremo de traer gloria y honra a sí mismo. Entonces, como explicamos, el propósito final de la salvación de Dios no está centrado en el hombre, sino en Dios. Ahora bien, algo que también expusimos es que la gracia común de Dios, entendida como esa bondad y benevolencia universal de Dios para con todas las personas, sin excepción, es de alguna manera preparatoria para el disfrute de lo que es la gracia especial o salvadora de Dios, que es, en últimas, por la que Dios rescata a los elegidos, los regenera y los santifica. Así que es en las desbordantes bendiciones de la gracia especial o salvadora en donde se manifiesta por completo el carácter salvador de Dios. Y por todo lo anterior, que es lo que, por supuesto, afirman las Sagradas Escrituras, como vimos hace 8 días, es que nosotros hablamos del plan de redención de Dios. Plan de redención de Dios que comenzó en la eternidad pasada, designando al Dios Hijo, el Señor Jesucristo, para que lo llevara a cabo y luego enviar al Dios Espíritu Santo para la aplicación de esta obra de salvación en los elegidos. De manera que el resultado de la gracia salvadora de los pecadores empieza mucho antes de que cualquier pecador individual experimente los beneficios de dicha gracia. En otras palabras, antes de la conversión, antes de la justificación del pecador, antes de la expiación sustitutiva del Salvador e incluso antes de la creación del mundo mismo, la gracia redentora o salvadora de Dios tiene su origen en la eternidad pasada, en el consejo soberano de la voluntad del Dios Trino. Como lo escribió Pablo a Timoteo allá en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9, en donde dice que Dios salva a su pueblo conforme a su propio propósito eterno y que los ha colmado de gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Entonces, es en su soberana libertad, exclusivamente por el desbordamiento de su amorosa bondad y su gracia, que Dios ha puesto su amor en individuos particulares. Los escogió para que fueran salvos del pecado y de la muerte y se propuso que fueran restaurados a una relación correcta con Él por medio de la obra redentora de su Hijo, aplicada por su Espíritu. Por consiguiente, tanto el cumplimiento de la redención por parte del Hijo y la aplicación de la redención por el Espíritu Santo se lleva a cabo según el plan eterno de redención del Padre, como aparece en Efesios 3:11. Y para entenderlo, pues necesitamos ver lo referente a este decreto de Dios. Entonces,
Vamos a estar, pido por favor que usted tome nota de los textos, no los vamos a estar leyendo todos porque usted entenderá que por tiempo no podemos hacerlo. Entonces voy a estar dándole las citas bíblicas, algunas las leeré, pero otras usted está atento ahí y toma nota. Bien, entonces iniciemos con el decreto de Dios. Hermanos, es natural que Dios, ¿cierto? Quien controla todas las cosas, tenga un plan definitivo de acuerdo al cual Él obra, ¿cierto? No solamente en la creación y en la providencia, sino también en el proceso de la redención. Y como este plan incluye muchos aspectos particulares, por eso a menudo algunas personas hablan de decretos divinos en plural, pero en realidad tan solo hay un decreto. Y ese decreto de Dios consiste en su plan o propósito eterno, por el que ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir antes de la creación del mundo. Él ha predeterminado todas las cosas antes de la creación del mundo. Entonces, al ser el decreto de la elección, por ejemplo, al ser el decreto de la elección para salvación, un subconjunto del decreto general de Dios, por el cual ha determinado de manera infalible todo lo que va a ocurrir y según el cual obra todas las cosas, es necesario revisar brevemente esa enseñanza bíblica para sobre el decreto de Dios, porque todo lo que es verdadero en su decreto, hermanos, general, todo lo que es verdadero en ese decreto general debe ser cierto también en su decreto para elegir y para salvar. Ahora, las escrituras emplean diversos términos para identificar el decreto de Dios. Lo identifica como su propósito eterno en Efesios 3:11, Isaías 46:10, Romanos 8:28, Romanos 9:11, Efesios 1:9, etcétera, etcétera. También lo identifica como su plan definitivo, Hechos 2:23, Hechos 4:28, como su consejo, Salmo 33:11, Isaías 5:19, Isaías 46:10, como el consejo de su voluntad también, como ya lo dijimos, Efesios 1:11, como el propósito de su voluntad, Efesios 1:5, como su beneplácito, Lucas 12:32, Filipenses 2:13, y simplemente como su voluntad, Romanos 9:19. Así se habla o se identifica el decreto de Dios, el plan de Dios. De ahí que es pertinente considerar todo en cuanto a su naturaleza, a la naturaleza de este decreto, y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte de este primer punto del decreto de Dios. Vamos a ver el carácter del decreto de Dios, la naturaleza, cómo es ese decreto de Dios. Y el estudio de estos pasajes que le acabo de dar y de otros, por supuesto, otros pasajes, ahí se ofrecen las características claves del decreto de Dios. En primer lugar, las escrituras presentan el decreto de Dios como algo determinado antes de la creación del tiempo y por consiguiente se dice que es eterno. El decreto de Dios es eterno. Por eso se dice, esa es la primera característica clave, es eterno, el decreto de Dios. Observe, David alaba a Dios en el Salmo 139:16, porque todos sus días fueron ordenados y escritos en el libro de Dios antes de que ninguno de ellos llegara a suceder. ¿Ve? Y Pablo en Efesios 3:11 explica que el plan de salvar a los gentiles se cumplió conforme al propósito eterno de Dios. Un misterio que Dios predestinó antes de los siglos, como lo enfatiza primera carta a los Corintios 2:7, diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo enseñó también explícitamente que Dios escogió salvar a los suyos antes de la fundación del mundo, como lo apreciamos en Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Segunda carta a Timoteo 1:9. Y así Jesús puede afirmar en Mateo 25:34 que el reino ha sido preparado para los elegidos desde la fundación del mundo. Igualmente, Isaías 46:10. Ahí en ese pasaje Jehová asevera que cumplirá todo su beneplácito y establecerá todas las cosas conforme a su propósito. Y Pablo hace una declaración similar en Efesios 1:11, cuando observa que los creyentes han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así, todas las acciones providenciales de Dios en el tiempo se ajustan a un propósito fijo que lo precede. En segundo lugar, ya vimos, es eterno. En segundo lugar, este decreto muestra una relevante implicación de esa eternidad, y es que este decreto es necesariamente incondicional. Si es eterno, este decreto es necesariamente incondicional. Es un decreto incondicional. Es decir, porque el Dios trino, hermanos, el Dios eterno y que existe por sí mismo, fue la única entidad presente en la eternidad pasada, ¿verdad? Es por eso que es imposible que algo externo a él lo moviera a decretar una cosa opuesta a otra, porque no había nada externo a él. No existía nada aparte de Dios en la eternidad pasada. Fuera de Dios no había nada, hermano. Entonces es incondicional. Y usted puede, pues, basta que usted mire, ¿cómo sé eso, pastor? Génesis 1:1, Juan 1:1 al 3, ¿cierto? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué había? Solo Dios. Por tanto, cada decisión que forma parte del decreto de Dios fue una decisión no influida y libre. Fue una decisión según el beneplácito de Dios. Fue una decisión que complace completamente a Dios, como dice Salmo 115:3, Salmo 135:6, el mismo Isaías 46:10, Isaías 48:14, Filipenses 2:13. Entonces, lejos de que este decreto, hermanos, dependa de las elecciones o de las acciones de los hombres, las escrituras proclaman, por ejemplo, en Daniel 4:35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En otras palabras, Dios simplemente hace lo que Él quiere. En tercer lugar, el decreto de Dios es inmutable y por tanto eficaz. El decreto de Dios es inmutable, no cambia y es eficaz. Pues así como nada podría influir en el decreto soberano de Dios, nada, como ya vimos, desde su principio en la eternidad pasada, tampoco nada puede cambiarlo en el tiempo. Nada puede cambiarlo en el tiempo. Ninguna criatura puede alterar lo que Dios ha determinado
llevar a cabo. Nadie. Más bien, el salmista, la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 33, verso 10, declara esto, que es Dios, oiga bien, es Dios quien anula el consejo de la criatura y frustra incluso los planes de las personas. Claro, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Es totalmente claro. Y el versículo posterior, el versículo 11 de ese salmo, cimenta esa realidad diciendo, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Recuerdan? Al que habla ya en Daniel 4:35, confiesa que no hay quien detenga su mano, ni quien le pida cuentas por sus actos, queriendo decir que cuando Dios pone su mano para llevar a cabo algo, ya no se puede revertir. De manera similar en Isaías 14:27, Dios mismo se mofa de las naciones y pregunta, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? ¿Quién? ¿Quién lo impedirá? Impedirá, perdón. Entonces, ¿quién le puede o quién le puede pedir cuentas a él por sus actos? Todo lo que él hace entonces no se puede revertir. Su mano extendida, dice también allí, ¿quién la hará retroceder? Y después de recibir lo que podríamos llamar una reprensión, una de las más enérgicas que encontramos en las escrituras, Job, si usted recuerda Job capítulo 42, versículo 2, resume la inmutabilidad del decreto de Dios cuando dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, muy a menudo, hermanos, los planes del hombre necesitan ser revisados, ¿cierto? Los planes nuestros necesitan ser revisados porque nosotros los hombres carecemos de sabiduría o de capacidad para llevar a cabo nuestros planes. Sin embargo, Dios no carece ni de la sabiduría ni del poder para hacer que su consejo infinitamente sabio se produzca. Él no le hace falta nada. Y si su decreto es inmutable, por tanto es eficaz, porque afirma en Isaías 46, 10 y 11, segunda parte en los dos versos, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Finalmente, el decreto eterno, incondicional, inmutable y eficaz de Dios también es exhaustivo. O sea, es completo, es total, es absoluto. Esto quiere decir, como dice Romanos 8:28 de la Nueva Traducción Viviente, que Dios hace que todas las cosas cooperen conforme a su propósito. Y hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice Efesios. Por su parte, el salmista en el capítulo 115:3 repite que el Señor hace todo lo que le place. Y también el Salmo 135:6 habla de ello. Y Dios mismo declara esto en Isaías 46:10, según la versión Dios habla hoy, haré todo lo que me propongo.
Además, esta exhaustividad no apunta meramente a un control general, hermanos, sino también, escuche bien, apunta al providencial gobierno específico y meticuloso de todas las cosas. Y quiero que esté muy atento. Hay veces estamos presentes de cuerpo, pero la mente está por allá en otra parte. Entonces, cuidado, porque si no, usted va a quedar perdido. Entonces, le repito aquí algo muy importante. Esa exhaustividad no solamente del decreto de Dios, no solamente nos habla de un control general, ¿no? Sino que eso también apunta a al providencial gobierno específico y meticuloso de todas las cosas. De ahí que las escrituras declaran que Dios es la causa de diversas clases de tiempo, como por ejemplo nieve, lluvia, hielo, viento, relámpagos. Todo eso lo hace Dios. La gente piensa que no, que eso sucede porque sí. No, Dios hace todo eso. Mire lo que dice en Job 37, 12 y 13. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Increíble, ¿no? También puede mirar allá en Job 37, 6 al 11, Salmo 148, 8. Por tal razón, Dios hace que el sol brille sobre malos y buenos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Como declara ya en Mateo 5:45, lo que a su vez provoca el crecimiento de la hierba y que produce el fruto de la tierra descrito en el Salmo 104, verso 14. Es más, Dios determina el tiempo de vida, incluso del más pequeño de los pájaros, como nos lo cuenta Mateo 10:29. Y provee alimento para los animales que deambulan por su creación, como dice el Salmo 104:27 y Mateo 6:26. También Dios determina las fronteras de las naciones, como aparece en Hechos 17:26. Dios reina sobre ellas, como dice el Salmo 22:28. Dios reina sobre ellas. Dios quita y pone reyes, que es lo que expresa Daniel 2:21. Y hasta inclina sus corazones como Él desea, algo que podemos encontrar en Proverbios 21:1, al decir, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, ¿en dónde? En la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es impresionante, ¿verdad? Cuando estudiamos a Dios, cuando vemos su obra. Yo no me cansaría nunca del asombro que esto me produce, que produce en mí. Entonces, que Dios los haga cambiar de parecer indica que Él ordena hasta los deseos y las libres, oiga bien, libres elecciones de los hombres. Dios ordena hasta los deseos y las libres elecciones de los hombres. Pero como pastor, hermano, ese sí ya es un campo que me toca hablar con el Señor en la eternidad. Tal vez de pronto llegaríamos a entender esto, porque por ahora no podemos, ¿verdad? Pero Él hace esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya sea, entonces Él ordena los deseos y las libres elecciones de los hombres, ya sea para bien, o oiga bien, ya sea para bien o ya sea para mal. Y hay muchos ejemplos de esto en las escrituras. Yo solamente le voy a nombrar ahí los textos. Génesis 45, 5 al 8. Génesis 50, 20.
Primer libro de Samuel 2:25, segundo libro de Samuel 24:1, Isaías 10:1 al 8, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, hermanos, mire, los acontecimientos que parecen aleatorios, o sea, casuales, ¿no? Están determinados por Dios, como nos indica Proverbios 16:33 al decir que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ni siquiera los sucesos de la vida personal de los hombres, oiga bien, ni siquiera los sucesos de la vida personal de los hombres escapan al decreto soberano de Dios, porque Él suple cada una de las necesidades, como afirma Filipenses 4:19 y Santiago 1:17, porque Dios determina la extensión de su vida, pues Job 14:5 dice: ciertamente sus días están determinados, hablando del hombre, ¿no? Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Hasta cuándo vive usted, hermano? Hasta cuando Dios dijo, hasta ese día. Y porque hasta dirige Dios nuestros pasos individuales, como registra Proverbios 16:9 al decir: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jeremías 10:23 también habla algo. Pero tal vez, hermanos, la mayor declaración resumida de la exhaustividad del decreto de Dios se encuentra en la doxología de Pablo en Romanos 11:36, donde dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, sean fines, sean medios, sean contingencias, deseos, elecciones y hasta las acciones buenas y malas de los hombres, nada escapa al gobierno providencial del decreto de Dios. Pasemos entonces a ver en esta segunda parte del decreto de Dios y el problema del mal. Aquí vamos a estar mirando cosas muy fundamentales, por eso le digo que esté muy atento. Podemos tomarnos un tiempito hoy, pero que es necesario e importante, el decreto de Dios y el problema del mal. Porque aquí la objeción natural que surge a la doctrina soberana, a la doctrina de la soberanía exhaustiva, es que esta parece ser, o más bien, esta parece hacer a Dios moralmente culpable del pecado, ¿cierto? Según esto que hemos visto hasta ahora. Parece hacer a Dios moralmente culpable del pecado. Sin embargo, aunque se dice con toda propiedad que Él ordena y por tanto es la causa suprema de todas las cosas, nunca Dios es la causa imputable propiamente dicha del mal. Nunca. Pues las Escrituras distinguen entre la causa suprema de una acción y las, las causas inmediatas y eficientes de una acción. ¿Entendió? Las Escrituras distinguen entre la causa suprema de una acción y las causas inmediatas y eficientes de una acción. Por eso Dios no es imputable. También tienen en cuenta el motivo para una mala acción. Las Escrituras tienen en cuenta el motivo para una mala acción. Así, aunque Dios ordena, oiga bien, así, aunque Dios ordena las malas elecciones de los agentes morales libres y no los coacciona, sino que ellos actúan conforme a su propia libertad de inclinación. ¿Eh? Porque Dios no es nunca la causa eficiente del mal. Dios no es nunca la causa eficiente del mal. Y porque Él siempre ordena el mal por bien.
Él siempre ordena el mal por bien. ¿Cómo van? A ver, ¿sí? Un poquito difícil, pero así son las cosas del Señor. Pero tiene entendimiento, alcanzamos a entender. Por ello, Dios no incurre en culpa alguna. Miren, esta teodicea, ¿qué es teodicea? La teodicea es explicar aquí bíblicamente la coexistencia de Dios con el mal. Bíblicamente, ¿no? Porque también hay una teodicea natural que simplemente intenta explicar eso, pero basado en la razón únicamente. Filosofía, no, eso no. Aquí no cabe, ¿verdad? Aquí lo explicamos bíblicamente. La teodicea, que es que explicar bíblicamente la coexistencia de Dios con el mal. Y entonces esto está fundamentado en numerosos pasajes de la Biblia, como el papel de Dios al enviar, mire, los ejemplos, el papel de Dios al enviar a José a la esclavitud, ¿cierto? ¿Se acuerda? Génesis 45, 5 al 8 y 50, 20. Al enviar a Asiria para destruir a Israel, Isaías 10, 1 al 8. Y al incitar a David para que realizara el censo en Israel, segundo libro de Samuel 24, 1 y primer libro de Crónicas 21, 1. Ahí usted ve eso que le acabo de decir. Pero el más claro ejemplo, hermanos, llega del registro apostólico del acontecimiento más funesto de la historia, el asesinato del Hijo de Dios. Así que si se puede absolver a Dios del delito de ordenar el mayor mal, te lo acabo de decir, ¿cuál? El asesinato del Hijo de Dios. Ese es el mayor mal. Y Dios lo ordenó. ¿Sí lo entiende? Dios lo ordenó. ¿O quién ordenó que Jesús muriera en la cruz? Dios mismo. Porque Él es Dios Hijo, Dios hombre. Entonces, este es el más claro ejemplo, hermanos. Entonces, si se puede absolver a Dios del delito de ordenar el mayor mal, entonces no puede haber objeción alguna a su justicia cuando Él ordena males menores. ¿Cierto? Es lógico, es lógico. Por ejemplo, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel fueron justamente culpados por la crucifixión de Cristo, ¿cierto? Fueron justamente culpados por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 4:27. De hecho, Pedro acusó públicamente a los hombres de Israel por su crimen, Hechos 2:23. Sin embargo, Pedro también afirmó de manera explícita que semejante mal se cumplió por decreto de Dios, es decir, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sí ve? Por eso sucedió eso. Por eso es que Dios dijo también en la cruz, yo doy mi vida y la tomo cuando yo quiero, porque Él es Dios, hombre, cumpliendo el plan de redención. Así que aquí en realidad Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles se habían unido contra Jesús para hacer cuanto la mano de Dios y su consejo habían antes determinado que sucediera. Dios determinó todas esas cosas, que sucediera. Hechos 24, 27, 28. De manera que aquí se puede observar primero que Dios es la causa suprema. Ahora, para que entienda esto de la causa suprema y las causas inmediatas y eficientes que registra la escritura y que hace diferencia entre ellas. Entonces, le digo, de manera que se puede aquí observar en todo esto, primero, que Dios es la causa suprema de la crucifixión de Cristo. Dios es la causa suprema, ¿sí?
ya que él predestinó cada circunstancia que condujo a su suceso y por tanto lo hizo cierto. En segundo lugar, los judíos fueron la causa inmediata. Los judíos fueron la causa inmediata, porque incitaron a los romanos para que crucificaran a Cristo. ¿Ahora va bien? Bueno. En tercer lugar, Herodes, Pilato y otros hombres impíos fueron la causa eficiente, porque la crucifixión fue llevada a cabo por ellos, ¿cierto? La autoridad romana. Ellos la ejecutaron. Así los judíos fueron considerados responsables como causa inmediata y así lo afirmó Pedro diciendo, vosotros prendisteis y matasteis a Jesús por manos de inicuos crucificándole. Entonces, el hecho de que fueran los romanos quienes en realidad clavaron a Jesús a una cruz no hizo que los judíos fueran menos culpables de ese crimen al provocar su realización. Sin embargo, Dios, por cuya mano ocurrieron todas estas cosas en última instancia, no es la causa imputable, ¿verdad? De ningún mal, porque aunque las intenciones de los perpetradores eran malvadas, el propósito de Dios era para bien. Era para bien. Como explica Jonathan Edwards, un gran teólogo norteamericano, dice, resulta coherente afirmar que Dios ha decretado cada acción de los hombres, sí, cada acto que ellos hacen que es pecaminoso y cada circunstancia de estos hechos, que Él determina que sean en todos los aspectos tal como son después, que Él establece que haya tales acciones y así obtiene que sean tan pecaminosas como son. Y sin embargo, Dios no decreta los actos que son pecaminosos como tal, o sea, como malos, sino que los decreta como buenos. Y por decretar un acto como pecaminoso, quiero decir decretarlo en aras de la pecaminosidad de la acción. Así Dios decreta que será pecaminoso por el bien que Él hace surgir de la pecaminosidad, mientras que el hombre lo decreta por el mal que hay en ello. ¿Sí ve la diferencia? Dios decreta que será algo pecaminoso por el bien que Él hace salir de esa pecaminosidad. Amén. De esa pecaminosidad. Mientras que el hombre cuando decreta algo lo hace por el mal que hay en ello. Por ejemplo, Herodes, Pilato, Judas y los judíos conspiraron para que la crucifixión tuviera lugar porque querían que deshacerse de Jesús, quien los condenaba por su pecado, ¿cierto? Ellos simplemente querían deshacerse de Jesús. Pero Dios, ¿cuál es la diferencia? Pero Dios ordenó el mal de la cruz por el bien que provocaría, es decir, la salvación de su pueblo de su pecado. ¿Sí ve? Y es posible, por supuesto. Veo sorprendidos, personas sorprendidas, es apenas normal, apenas lógico. Usted está empezando a enfrentarse a esta verdad. Eso pasa, no se preocupe. Usted, como que se le mueve el piso, como que se le abre un hueco en la tierra. Pero esa es la verdad. Y como le digo, es posible que esta semejante explicación, porque eso es lo que es, semejante explicación, puede que no satisfaga toda objeción del hombre en pecado, del hombre caído, pero esa es la teodicea que surge de la Sagrada Escritura y no es aquella que pretende estudiar a Dios por medio de la sola razón natural. ¿Ve? Y sobre esta base debe aceptarse. Debe aceptarse. ¿Puede usted comprender totalmente la Trinidad de Dios? Dios es uno solo y a la vez tres personas distintas. ¿Usted puede entender eso bien? No, porque su mente y la mía es muy pequeñita para entender a Dios. Solo podemos comprender una muy pequeña parte de Dios.
Le queremos traer a Dios y bajarlo al nivel de nosotros. No, hermano, no podemos hacer eso. Dios es muy grande. Dios llena el cielo y la tierra. Usted está ocupando una silla, ¿verdad? Máximo, si acaso eso. Entonces, es posible que esta explicación no satisfaga a todo mundo, pero debe aceptarse como otras verdades de las Sagradas Escrituras, que aunque Dios, y aquí en esto, que aunque Dios es la causa suprema de todas las cosas, Él no es la causa imputable del mal. No sé si tengamos tiempo, sí, vamos a terminarlo. Vamos a mirar esta última parte del decreto de Dios y la predestinación. Espero que usted haya entendido algo de el decreto de Dios y el problema del mal, ¿verdad? Que haya considerado por qué, cómo es que explica la Escritura de por qué hay un Dios grande, todopoderoso, bueno, y sin embargo existe el mal y el pecado. En cuanto al decreto de Dios y la predestinación, el decreto de Dios, que es al ser tan exhaustivo el decreto de Dios, su soberanía se extiende hasta el plan de redención. En realidad, la doctrina del decreto eterno y universal de Dios y la doctrina de la predestinación no son doctrinas separadas. Usted no puede separar la predestinación y el decreto de Dios. Usted no lo puede separar. No son doctrinas separadas. Pues la última, ¿cuál? La predestinación es un subconjunto ¿de qué? Del decreto de Dios. Entonces no lo puede separar. Por consiguiente, lo que caracteriza el decreto de Dios para llevar a cabo todas las cosas también caracteriza su decreto respecto a la salvación y a la condenación del hombre. Por tanto, la predestinación del hombre es también eterna, incondicional, inmutable y eficaz. Ahora, el término predestinación se utiliza con frecuencia como sinónimo para el decreto de Dios, ya que Él predestina todas las cosas. Sin embargo, también se emplea de forma más restringida para resumir los tratos de Dios con el hombre caído respecto a la salvación y en ese sentido tiene un doble significado. En el sentido de la salvación tiene un doble significado. La doctrina de la predestinación concierne a la decisión de Dios de elegir. Oiga bien los términos que se utilizan aquí. La doctrina de la predestinación concierne a la decisión de Dios de elegir a algunos para salvación, que es lo que conocemos como elección, y su decisión de pasar por alto. Aquí no dice elegir, acá dice pasar por alto a otros y castigarlos por sus pecados, que es lo que se llama reprobación. Cuando Dios, bueno, a ver si me entiende, cuando Dios eh, predestina salvación, Él elige a algunos para eso. Por eso es que usted debería saltar ahí en esa silla de gozo si usted fue elegido para salvación. Porque las personas te falta, ¿sabe por qué no sienten gozo en su salvación? Porque no han entendido eso. Usted no ha entendido por qué es que está ahí. Dios, cuando tiene que ver con la predestinación de salvación, elige de manera incondicional a personas. Elige en cuanto a la reprobación, en cuanto a los que se condenan, Dios pasa por alto a los demás. ¿Y quién me dice por qué? Pasa por alto a los demás, ellos van a ser condenados, van al infierno, porque ellos ya nacieron, ¿qué? Usted debe acordarse de esto, las personas nacen condenadas. Usted nace enemigo de Dios, usted nace condenado al infierno, usted no nace y que va a ser condenado, no señor, usted nace condenado al infierno. Entiéndalo. Entonces, cuando Dios salva, Él elige. Cuando Dios reprueba, en ese sentido, Él pasa por alto a los que se condenan. ¿Pero hay alguna injusticia? No, se está haciendo justicia. ¿De qué merecemos todos condenación? Entonces, semejante verdad
por supuesto que necesita una explicación mucho mayor en la medida que podemos entender, ¿verdad? Porque tenemos hasta ciertos límites para entender la verdad de Dios. Así necesitamos ver específicamente esa elección y esa reprobación, pues estas van una detrás de la otra. Y muy seguramente, si Dios nos permite, eso haremos en las próximas enseñanzas. Amén.